Muy buenas noches, bienvenidos ya a una nueva semana en Canal 6 Televisión. En este Día Mundial de la Tierra recibimos a Marcos Cano, concejal y portavoz de Vox Totana. Marcos, buenas noches. Muy buenas noches. Pues te voy a preguntar primero por el cambio climático. Fíjate, vamos a empezar por ahí. Pues mira, he venido preparado, sin saberlo. ¿Qué concepto tiene Vox del tema del cambio climático, ya que estamos en el Día Mundial de la Tierra? Pues el concepto que tiene Vox lo ha hecho público varias veces nuestro presidente nacional, Santiago Abascal. El cambio climático ha existido siempre. A la historia me remito, todas aquellas personas que estudiaban como antes, que se estudiaba algo de historia, pues han visto las épocas donde ha habido mucho frío o mucho calor, incluso a principios del siglo pasado hubo una época de pequeña glaciación también, unos años, 20 o 30 años. En el Renacimiento, finales de la Edad Media, hubieron 300 años de mucho frío, es decir, que el tiempo ha ido cambiando. Incluso en la época romana hubo lo que se llamó el óptimo climático. A finales de la época romana, del Imperio Romano, hubo el óptimo climático, porque en Groenlandia, que actualmente está lleno de líquen y de hielo, se podía cultivar. Es decir, el cambio climático ha existido siempre y seguirá existiendo. Actualmente, ¿puede ser que estemos metidos en un cambio climático? Pues puede ser, porque la verdad es que, bueno, yo a mis 61 años estoy viendo años de una manera y años de otra. No podemos decir que Murcia sea una zona muy lluviosa, por tanto, aquí llueve poco o nada. Estamos en esa variedad. Pero lo que sí es cierto es que no está nada claro que el cambio climático sea consecuencia de la actividad del ser humano. Esa es la diferencia que Vox pone de manifiesto, que yo comparto totalmente, y lo que viene a decir es, ¿cambio climático? Es posible que estemos inmersos en un cambio climático. ¿Hasta dónde llega ese cambio climático como consecuencia de la actividad del ser humano? Pues eso no está nada claro, porque incluso hay premios Nobel que lo niegan. Premio Nobel, no es Marcos Cano. Por tanto, está en duda, no está tan claro. Normalmente los medios de comunicación lo que hacen es incidir en un determinado problema, por ejemplo la falta de hielo en el casquete polar, pero resulta que hay más hielo en el sur. Entonces no es un cambio global. Bueno, tú decías Marcos, que venían preparados, ¿no? Al formular ya la pregunta. Lo digo porque por la Agenda 2030. Porque vosotros no sois negacionistas del cambio climático, puede haberlo. De hecho, estamos asistiendo a temperaturas altísimas, lluvias, en fin, situaciones adversas en estos días. Pero sin ser negacionistas, ¿qué tiene que ver para vosotros la Agenda 2030? ¿Tiene algo que ver en todo esto? Claro, la Agenda 2030 es una agenda que nadie sabe de dónde viene, nadie sabe quién la ha puesto, pero sí podemos saber que ningún español la ha votado. Y esta agenda utiliza el cambio climático para perjudicarnos, porque todo esto que estamos haciendo ahora de las ciudades, reducción de la contaminación, los coches eléctricos, etcétera, 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 nos va llevando la recuperación del estado natural de... ¿Cómo era esto? La recuperación de la naturaleza, pero que eso es una palabra así que queda bien, en eso son expertos, pero que quiere decir, por ejemplo, una cosa que afecta mucho, y lo repito muchas veces porque nos afecta muy directamente a Totana y a los murcianos, es que el agua tiene que ir por su cauce natural. ¿Y los trasvases? ¿Y los embalses? ¿Cómo podemos vivir aquí, precisamente, si es que vamos en una época de sequía, destruyendo embalses o eliminando trasvases, de los que ya están hechos y los que debería de haber, cuando Vox lo que está defendiendo es la interconexión de cuencas? No es de sentido común, no es de lógica que se tire el agua al mar para luego desalarla. Primero porque ya está dulce en el río. No estamos diciendo que el río llegue seco al mar, sino que una parte de ese agua se reutilice. De hecho, las avenidas del Ebro, que tantas veces se han mencionado, con una pequeña parte daría para muchos años de riego aquí en la región de Murcia. Una pequeña parte. El máximo era una quinta parte de su caudal. El máximo que se podía extraer. 4/5 partes seguirían tirándose al mar. Y con eso nos sobraba, porque serían 1000 hectómetros y aquí se utilizan 300. O sea que
no es de lógica que ese agua permitamos que vaya al mar y luego, de una forma muy costosa, muy contaminante, muy antiecológica y muy pro cambio climático, la saquemos del mar con desaladoras, cuando ya la tenemos dulce. Bueno, vamos a ir avanzando. Hemos hecho esta introducción porque, como digo, estamos en el Día Mundial de la Tierra. Quería saber el concepto que tiene vos sobre esto del cambio climático, del plan hidrológico nacional, que tantas veces se ha hablado de él. Ya dijo Rubén Martínez Alpañez el pasado viernes aquí en los estudios de Canal 6 Televisión que el Partido Popular ya ha tenido tiempo más que suficiente para sacarlo adelante. Habló de esa interconexión de cuencas. Bueno, Rubén Martínez Alpañez, para el que no siguió la entrevista, es el portavoz de la Asamblea Regional de Vox, que además vino a anunciar bueno, la defensa de un centro hospitalario de alta resolución para Totana. Y aparte compartió contigo y con Vox de Totana otros momentos, no sé si hablaron de otras cuestiones, ya nos puedes comentar tú. Hombre, quizás al hilo de esto que vemos aquí, no a la Agenda 2030, que es lo que estamos diciendo aquí, no, porque es una agenda que no se ha votado y que nos influye mucho en nuestra libertad y en nuestra calidad de vida, nuestra prosperidad. Entonces, desde Vox, una cosa que hemos pedido mucho, hemos insistido, es que esto se vote. ¿Por qué se está implementando sin votar? Una de esas cosas es el Mar Menor, que parece que, bueno, a nosotros nos pilla un poco lejos, generalmente veraneamos en Mazarrón, y al Mar Menor pues también vamos alguna vez, conocemos La Manga, pero el Mar Menor se está destruyendo con una acusación falsa, y es que la culpa de la destrucción del Mar Menor es de los agricultores. Han venido expertos de Europa, que no tiene visos de ser alguien cercano a Vox precisamente, y han dicho que el problema de la degradación del Mar Menor es otro. Es el problema principalmente de las aguas residuales que no son bien tratadas. Luego también tienen muy cerca las minas de la Unión. Cuando llueve torrencialmente arrastran esos estériles, que le llaman, al Mar Menor y contaminan el Mar Menor. Entonces, Vox propuso unas medidas muy sencillas y algunas incluso muy económicas para proteger el Mar Menor, y ninguna de ellas demonizaba a los agricultores. Pero no se ha querido llevar adelante porque esta agenda está poniéndole trabas y dificultades a los agricultores de España cuando está permitiendo que vengan cultivos de otros países, principalmente Marruecos, de terceros países, que no pasan esas certificaciones, que están trayendo enfermedades, que no tienen ese cuidado con la naturaleza, porque se les permite utilizar cualquier tipo de producto fitosanitario o abonos, que no tratan a los trabajadores, porque tengo que recordar que en Marruecos un trabajador agrario cobra 160 euros al mes y no tiene pues el transporte en un autobús como aquí o las medidas que se usan aquí. Entonces estamos haciendo una competencia desleal con nuestros propios agricultores. Estamos destruyendo nuestro sector primario, que es la agricultura y la ganadería. A cambio de nada. Agricultura y ganadería, que por cierto se va a tratar, por lo menos el tema de la ganadería, en el pleno de este mes, que por cierto es el miércoles. Sí, este mes se ha adelantado un día, normalmente es el último jueves de cada mes, y este mes se ha adelantado, en esto tengo que agradecérselo al señor alcalde, se ha adelantado porque en Totana tenemos la tradición de celebrar, aunque no sea de forma oficial, el Día de San Marcos, y en mi caso, pues tengo que agradecerle ese detalle al señor alcalde, que lo haya adelantado al miércoles, para que todo aquel que desee celebrar el Día de San Marcos por la tarde pues no tenga la ocupación de... Pero que antes de este pleno, Marcos, habéis tenido las tradicionales comisiones informativas. Bueno, estas comisiones informativas han sido peculiares. Peculiares, a ver, peculiares, vamos a explicar lo que ha pasado. Cuéntanos. Pues por primera vez, desde que yo he asistido como concejal, y antes cuando tenía información de primera mano respecto a lo que estaba ocurriendo en el ayuntamiento, pues la Junta de Portavoces se ha convocado después que las comisiones, cuando teóricamente la Junta de Portavoces tiene que informar sobre eso que se va a tratar después en las comisiones, o por lo menos en parte. En esta ocasión se ha pospuesto, con lo que uno queda un poco diciendo, bueno, entonces esto
¿Qué importancia tiene la Junta de Portavoces? ¿Esto es un trámite simplemente? Pero es que más que eso, han pasado más cosas que eso. Porque en las mismas comisiones, donde se trató un tema económico, un tema de un remanente de dinero de este año pasado, donde la corporación ya tiene previsto en qué lo va a invertir, pues bueno, saltaron chispas y fue de vergüenza ajena ver cómo el portavoz del Partido Comunista tiene sometido a nuestro alcalde a su antojo. Porque le hizo, aludiendo al acuerdo que no conocemos entre el Partido Comunista y el Partido Popular, en ese acuerdo de legislatura que han hecho por lo visto, que no es público, no conocemos, aludiendo a eso, obligó a cambiar dentro de la misma comisión cómo se estaba desarrollando todo y diciendo dónde se tenían que hacer las inversiones y viendo cómo el alcalde pues cedía totalmente a todo eso. Como consecuencia de que estas comisiones fueron anteriores a la Junta de Portavoces, eso o algún otro detalle más como este que te acabo de decir, pues acabaron con que los portavoces, el portavoz y los designados en las comisiones de los comunistas, porque no me gusta, me pierdo con ganar Totana, perder Totana, sumar, restar, dividir, los comunistas, pues decidieron irse, y a pesar de que el alcalde les suplicaba que se quedaran, a pesar de que el alcalde les ofreció cambiar la fecha, poner otro momento, no quisieron. De hecho, tenemos mañana otra junta, se celebró en ese momento, pero hay otra junta mañana, y no sé si asistirán. No sé si al final han llegado a una reconciliación entre el que figura como alcalde y el que resulta que tiene el cetro de verdad. En todo caso, Marcos, vuestro grupo Vox Totana se ha planteado ya lo de presentar mociones en el Pleno. Lo digo porque nosotros hemos presentado mociones. Porque ya comentaste aquí, o no sé si fue en otro de los concejales de Vox, que hubo un pleno en el que no se presentaron mociones, no sé por qué. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que estamos dando una importancia excesiva al tema de las mociones. Y me explico. Nosotros hemos presentado, por ejemplo, la moción con la que vino Rubén Martínez de Alpáñez aquí a hablar de una moción importante, creo que no para Vox, no para los políticos de Totana, una moción muy importante para todos los totaneros. Un hospital en Totana. Y ese hospital es muy posible, de nosotros depende. Eso es una moción importante. Yo creo que el ayuntamiento y el pleno no está para mociones como, por ejemplo, y me refiero a alguna que va a haber en este próximo pleno, protección de las aves insectívoras en obras en ejecución. Bueno, pues no sé, presentar una moción así y no presentar moción, pues casi prefiero lo segundo. De todas formas, tengo que decirte que el ayuntamiento funciona, o el pleno en este caso, el pleno funciona con muchas cosas. Las mociones, luego están a esas mociones que presenta un grupo político, las posibles enmiendas de adición, de enmienda parcial o total. Luego también existe la figura de la pregunta y de los ruegos. Y tenemos en este ayuntamiento, y creo que quizá en general se ha hecho extensivo a otros ayuntamientos, la costumbre de que lo único que funciona son las mociones, pero no es cierto. Las preguntas sobre el funcionamiento del equipo de gobierno, sobre alguna parte o los ruegos, que es una forma de pedir al alcalde, se han menospreciado. Es una forma de funcionar, de ofrecer al equipo de gobierno alternativas, posibilidades, pero yo creo que principalmente en el pleno lo que tiene que hacer el equipo de gobierno es dar cuenta de su acción, y los que estamos en la oposición, fiscalizar al equipo de gobierno, fiscalizar las decisiones que toma el equipo de gobierno en la Junta de Gobierno. Has hablado de una de las mociones que hace referencia a las aves, pero me imagino que los grupos ya tienen todas las mociones estudiadas. Sí, las mociones se presentan una semana antes, en las comisiones esas que tú has mencionado antes, una semana antes del pleno se hacen públicas en las comisiones. ¿Tiene clara la posición Vox en cada una de las mociones?
Pues ¿O vamos a esperar? Tengo que decirte que en aras a movernos lo más correctamente posible, nosotros esas mociones las elevamos a nuestro equipo jurídico y estamos a la espera. Entonces no puedo comentarte exactamente cómo vamos a actuar en cada una de ellas, porque aunque tenemos opiniones, pero queremos que esas opiniones estén fundamentadas de forma jurídica, ¿no? Tenemos el mapa hospitalario, Marcos, que en un gráfico que nos pasan desde redacción, desde realización, perdón. Y yo he leído titulares que yo no sé si se ajustan a la realidad o no. Por ejemplo, el hospital de alta resolución cada vez más cerca. Yo no sé si esto es así o no es así, porque ya sabemos que la posición del Partido Popular es la que es. Ya lo comentó Rubén aquí, el portavoz de la Asamblea Regional, que alegan no haber espacio suficiente en Totana para hacer ese hospital. Bueno, hasta donde yo sé... Y no sé la posición del equipo de gobierno de Totana cuál es. Si lo ha hablado ya o... Tengo que o hay decirte esperar que también. nosotros esta moción del hospital en Totana la presentamos hace 2 plenos y todos los equipos, todos los grupos grupos políticos votaron a favor. Es una moción aprobada por unanimidad. Entre las peticiones que nosotros hicimos era elevar esta moción a la Asamblea para que cada grupo político la defienda como suya. O sea, los socialistas, comunistas, populares y sobre todo el equipo de gobierno de Totana pida, me puedo permitir el lujo de decir, exija a la Consejería de Sanidad que el hospital o parte de la inversión del hospital venga a un hospital que se da en llamar Centro Hospitalario de Alta Resolución. Para entre nosotros puede ser un hospital comarcal, es decir, un hospital no tan grande como el Hospital Rafael Méndez o no un hospital como la Risaca. Es un hospital como el de Caravaca o como el de Molina, hospitales más pequeños. Por cierto, en Águila se está construyendo uno. En Águila se está construyendo uno. El objetivo de esos hospitales es tratar las enfermedades o los tratamientos, el 80%, lo más importante, lo más habitual de un hospital, y así descargar el hospital de referencia, en este caso sería el Rafael Méndez. Y entonces lo que nosotros estamos pidiendo, tenemos una ratio de camas muy por debajo de la media regional, que no nacional, de la media regional, que está casi 2,5. Aquí tenemos 1,4, es decir, una cama y algo por debajo cada 1000 habitantes. Sabemos que el hospital está colapsado, no va, tiempos de espera gigantes, hay que hacer algo, hay que construir otro hospital. Incluso Izquierda Unida, los comunistas de Lorca, ya han propuesto dónde hacer el hospital en Lorca, es decir, que eso está en estudio y en fase de solucionarse, porque no se puede seguir permitiendo que tengamos una ratio muy por debajo del resto de la región. Nuestra postura es, ya que se va a construir un hospital, ¿por qué no? O bien esa inversión o parte de esa inversión se hace en un hospital de 80 camas en un CHARE o un centro hospitalario de alta resolución en Totana, donde ya hemos visto en los vídeos que hemos difundido, donde consideramos que se podría instalar, que es en aledaño al Centro de Salud Sur, porque ya está esa zona preparada. 10.000 metros del ayuntamiento y 5.000 de la comunidad autónoma. El terreno ya es público y además está urbanizado, con lo que nosotros pedimos dentro de esa moción es elévelo usted a la consejería y pida que ese hospital lo ponga aquí. Pero nuestro alcalde lo que fue es a decir que se había previsto. Creemos que hay que ir a pedir que ese hospital venga aquí, incluso a exigir, porque aquí, como se puede ver, en esos puntos donde están los hospitales, nosotros estamos en el centro, en un hueco, y tenemos que irnos en dirección contraria a la Risaca para que nos atiendan a 35 kilómetros, y cuando eso no es posible, volver a hacer esos 35 para llegar aquí y entonces ir a la Risaca. Se pierde mucho tiempo. En todo caso, como hoy el alcalde se reúne con López Mira, a ver si trae alguna noticia de ese hospital. Si te parece, Marco, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos. Perfecto. Una breve pausa para la publicidad. ITV Totana, por cercanía, por comodidad y por seguridad profesional. Amabilidad y buen trato en un servicio rápido para todo tipo de vehículos y reformas. ITV Totana, más cerca de ti. Entramos ya en la segunda parte de la entrevista con Marcos Saecano, el concejal portavoz de Vox de Totana. Hemos hablado ya del tema de sanidad, de ese hospital que se pide para Totana. Hemos hablado también del Día Mundial de la Tierra, hemos hablado del Pleno, de las comisiones informativas y ahora entramos en el tema de
de seguridad. Vamos a ver gráficos también durante la conversación con Marcos Cano, que por cierto, bueno, le planteé al concejal socialista Martín Miras los últimos incidentes en Totana, y hablaba de que lo que se pide, ¿no?, de publicar estos hechos de Totana y señalar a un colectivo en concreto es hacer un poco que... Bueno, el señor Miras podrá decir lo que... Es que un delincuente es un delincuente, independientemente de donde sea. Pero ¿de dónde se saca esas palabras que nosotros hemos señalado de ningún tipo? Lo que sí queremos hacer es poner solución al problema. Entre otras cosas, que los totaneros no estén engañados con que, como salen diciendo, no, pero si estamos en la media. Bueno, estamos en la media y subiendo. Aquí se puede ver perfectamente cómo sube las infracciones penales, la delincuencia en Totana. Así está subiendo. No podemos decir, bueno, si en otro municipio sube más todavía es peor, pero no es de recibo permitir que no hacer caso a eso. Cuando todas esas infracciones penales, toda esa delincuencia está subiendo, nosotros tenemos menos policías locales que hace 20 años, menos Guardia Civil que hace 20 años. Y siendo necesaria y teniendo la población suficiente para tener una comisaría de Policía Nacional, no la tenemos. Es cierto que todos los grupos políticos dicen, no, nosotros hemos ido a pedir, ya, pero no nos han dado. Entonces, si hay cosas que están en nuestra mano, como la policía local, nosotros hemos pedido al ayuntamiento, exigido al señor alcalde, que haga un plan para alcanzar esa ratio de policías que, según la Federación de Municipios, la más baja, la ratio más baja de todas, la cifraba en 64 para la población de Totana. Si con la nueva incorporación de policías más las jubilaciones nos quedamos en 40, todavía estamos muy por debajo de esa ratio de policía local que necesitamos. Pero cuando un alcalde va a hablar con la delegada del gobierno y a pedirle que ponga más guardias civiles, ¿con qué vuelve? ¿Vuelve, o sea, con algún compromiso? Que en la actualidad, sin compromiso en la no tenemos actualidad nada. haciendo Marco referencia al gráfico, hemos tenido en Totana casi 1.500 infracciones penales. Pues no se ve, pero el puente y curiosamente, ¿cuántas se conocen de estas infracciones? Porque yo también le pregunté a otros portavoces sobre esta cuestión y llegaron a comentar de que algunas sí se sabían o se daban cuenta en los plenos, cuando se habla del tema de la seguridad. Vosotros que estáis en los medios de comunicación, ¿sabes cuántas salen a la luz? Salen pocas. Muy poquitas. Cuando no solamente hay más infracciones, sino cuando... que alguien recuerde, de unos años para atrás, cuando en Totana ha habido asaltos a mano armada. ¿Cuántos? Si uno se informa a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se asusta de lo que pasa por las noches. De todas formas, a nosotros nos acusan de meter miedo, ¿no? No, ¿dónde vamos con tanto miedo? No, el miedo no lo ponemos nosotros. El miedo lo están poniendo las circunstancias. Nosotros lo único que estamos haciendo es decirlo en voz alta, decir que eso está pasando. Además, no lo dice Marcos Cano, no lo dice Vox, lo dice el Ministerio de Interior. Ahí están los datos. Y esa sensación que los totaneros tenemos de que ya no se puede salir a la calle como se salía, de que ya no vamos tan tranquilos corriendo por el trasvase como pasó en este último caso. Y cuando alguien, como es Vox, dice, señores, a esto hay que atajarlo, entonces el culpable es Vox, queriendo acusarnos en este caso con Martín, de insinuar racismo. ¿Qué racismo? Estamos hablando de que sea de donde sea y como sea y del color que sea y de cómo hable, un delincuente es un delincuente. Lo que no podemos es taparlo si no nos gusta o no va bien a nuestra política. Y eso es lo que está haciendo parte de esta agenda. Porque nosotros consideramos que, aparte de que hay que subir la policía, la Guardia Civil, de poner leyes más duras, y en ese sentido también lo dije en la entrevista, señores, estamos votando a partidos que luego ponen leyes que permiten que 1.200 violadores salgan a la calle. Después nos echamos la mano a la cabeza y es Vox el culpable. No. El culpable no es Vox. Vox está diciendo en voz alta lo que pasa y los ciudadanos que no se escuchan cada vez lo van entendiendo mejor. La comisaría más cercana es la de Lorca, ¿una comisaría en Totana? 30.000 habitantes, comisaría de Policía Nacional. ¿El alcalde cuántos dijo que tenemos? 38.000. Luego
por ley deberíamos de tener. Por tanto, hay que exigirlo donde corresponda, delegación del gobierno, y venir y hacer público a los totaneros, señores, no me hacen caso, no porque no le hagan caso, sino porque hay que pasar la pelota. En delegación del gobierno no quieren poner la comisaría, que lo sepan, y que los totaneros voten en consecuencia, porque si no, nunca vamos a tener una comisaría de policía. Tenemos un tercio de los días del mes sin Guardia Civil, sin patrulla de Guardia Civil. Decirlo, señores, tenemos esto así. Hemos ido a exigirlo a la delegación de gobierno y no nos dan solución. Yo creo que la solución sería decir, sí, señores, vamos a asegurar que haya 2 patrullas este mes. Y a partir de dentro de 6 meses vamos a aumentar el número de efectivos para que haya 2 patrullas, como antiguamente había. 2 patrullas en el territorio que había antes. Y en ese plazo de tiempo, hacerlo público y decir, hemos conseguido el compromiso y si se cumple, perfecto. Enhorabuena y mi aplauso a uno y a otro. Pero si no se cumple, ¿por qué no lo hacemos público? ¿Por qué vendemos humo? Vamos a ver a la delegada, le pedimos algo, no nos lo da y ya está, tan campantes. La policía local, Marcos, ¿cuántos coches, de cuántos vehículos dispone? Porque yo ahora mismo creo que 1, 2 o 3, ¿no? 2, que yo sepa. 2. ¿Policías locales hay? Policías locales me está cambiando porque te puedo decir que 34. Por lo que dijo... 34. Sí, por lo que dijo el jefe de policía. Pero claro, te estoy hablando de hace un mes o tal, puede ser que haya alguna jubilación, puede que varíe un poquito, pero alrededor de eso. 34. Sí. Yo no sé si los veo a todos. Hay que tener en cuenta que 34 policías, unos hacen labores internas, otros, lo digo por en todo caso, se prometieron cubrir o sacar 12 plazas, ¿no? Sí, sí, y esas están ahí. No sé por qué van retrasadas, pero hay que considerar que incluso cuando entren esas 12 plazas, que según el alcalde entrarían más o menos para septiembre, de aquí a entonces se habrán jubilado 6. Si no se retrasa más y se jubila todavía más gente. Con lo que en realidad es un aumento de 6. Estaríamos en torno a 40. Con todo y con eso tenemos a la policía local saturada. Por supuesto, porque hay que tener en cuenta 34, pero no tenemos 34 policías todo el tiempo. Los turnos de la policía son 3 turnos de 8 horas, 3 días seguidos y luego 2 días de descanso. Más luego en su momento vacaciones, alguna baja por enfermedad o los permisos legales que corresponde, con lo que tú no tienes 34 policías ahí el lunes para empezar a salir a la calle. Cuando distribuyes eso en sus turnos que corresponden, que es por ley, al final cuesta trabajo. Incluso es necesario pagarles horas extraordinarias para que se cubran esos turnos. ¿Qué seguridad tenemos cuando la policía local está patrullando y esté en el paretón y te roban en los huertos? Aunque les avises y vengan inmediatamente, el ladrón sabe que dispone de 20 minutos, media hora tranquilamente. Otra cuestión que te quiero plantear, porque se nos acaba el tiempo. Echando un vistazo, me gustaría que me comentara algo de la visita que hicisteis tú y Greta al primer foro urbano de la región de Murcia. Bueno, ¿De qué se trataba esto? ¿De qué se habló? ¿Para qué fuisteis? Es ver las necesidades que tienen los distintos municipios y las posibles soluciones. De cómo potenciar. Pues la verdad que las conclusiones están difíciles. El qué sí lo sabemos todos, ¿no? Que es potenciar nuestros cascos antiguos, no permitir que se degraden, no permitir que se despoblen. Pero está complicado y la solución, pues nos prometieron una reunión para ver las conclusiones y espero que creo que para el mes que viene y ver qué solución podemos aportar nosotros también. A esa reunión asistieron también 2 concejales del equipo de gobierno de aquí de Totana y es difícil en un casco antiguo con calles muy estrechas, el tema de las aceras, el tema de los aparcamientos para potenciar el pequeño negocio. Todo eso a día de hoy está complicado. En algún momento, lo digo porque lo he escuchado, pero credibilidad cero, o por lo menos quiero pensar que no es así, lo he escuchado a vecinos de Totana comentarlo. ¿En algún momento se ha planteado o se ha dicho o te ha llegado a tus oídos que se vaya a cerrar lo que es el centro de Totana al tráfico? Lo primero que oigo. Por eso digo, te pregunto. Puntualmente, como tú puedes bien saber, en ocasiones, para alguna feria, para alguna cosa, pero como para hacerlo casco histórico. Porque esto no tiene sentido. Si esto se planteara... Me parece algo muy complicado de llevar a cabo y no creo que potencie en absoluto
Ya te digo que es difícil compaginar una cosa y otra, pero el vecino que está ahí y que tiene su coche y que tiene derecho a llegar a su casa o que necesita llevar la compra, el pequeño comercio que está ahí, si le cerramos todo el paso... Sí, porque ya tenemos una parte que es la que se cierra siempre hacia la iglesia, pero si se cierra todo eso, vamos, yo es que no quiero ni pensarlo. Yo creo que Totana, que ya... te tengo que decir una cosa, un pequeño detalle. Cuando yo entré de bombero en Cartagena, me llamó la atención cómo consideraban mis compañeros de allí a Totana. ¿De dónde eres? De Totana. Decían, el pueblo de las calles estrechas. Me quedaba pensando, pueblos con calles estrechas en todas partes. A cualquier pueblo que vayas tiene calles estrechas. En algunos más que en otros. ¿Qué es lo que no tiene Totana? Calles anchas. Aunque haya una con ese nombre. Pero quiero decir, la circulación en Totana es un verdadero colapso. Necesitamos, desde luego, urgentemente la variante oeste. Necesitaríamos organizar la circulación en Totana para que no tengamos que ir callejeando mucho. Es decir, que el callejeo sea ya para llegar justo al punto al que vas y el resto se haga por vías importantes. Nosotros, como Vox, presentamos varias iniciativas para mejorar el tráfico en Totana. Bueno, iniciativas para mejorar el tráfico y más cosas, y se han quedado en el cajón de los justos. De todas formas, tú hablas de calle anchas, pero calle anchas tenemos en Totana, porque claro, la aprovechamos en hacer baldosas anchas, para que la gente pueda circular bien. También hacerla más falta. peatonal, una ciudad más sostenible, más amigable. Pero Totana circula en esta dirección. O sea, la Rambla la tenemos de abajo arriba y en cambio la circulación se produce en esta dirección. Lo que no es el desvío pasa por el centro del pueblo y ahí no hay calle ancha. Ahí necesitamos, las calles son estrechas, necesitamos calles de dirección única porque no podrían circular vehículos enfrentados y ahí está complicado. Entonces, la única solución posible que yo veo sería desviar, cuando uno no va a una zona muy cercana, desviar ese tráfico por zonas más anchas para que solamente te metas en la zona estrecha cuando ya estás alcanzando. En la zona de San José, por ejemplo, cuando se haga la variante oeste, yo creo que va a potenciar no solo a ese barrio que falta le hace, sino a toda la circulación Totana le va a ayudar. Una salida de la Rambla para esa variante también ayudaría mucho. Para todo el tráfico que no vaya expresamente a la calle tal o a la calle cual, que son pequeñas calles estrechas, todo el tráfico que no vaya ahí, que no pase por ahí. Pues hasta aquí llegamos, Marcos. Hemos charlado largo y tendido en esta entrevista contigo en Canal 6 Televisión. No sé si queda alguna cosa. Que se Encantado. A mí me gustaría cerrar diciendo que dicen que si crees que es posible y si crees que no es posible, en ambos casos tienes razón. Y yo me gustaría decirle a los totaneros, nosotros creemos que es posible, que el hospital en Totana es posible. ¿Que el hospital se va a hacer? No se hace en Totana, se hará en Lorca. Pero tenemos una oportunidad difícil de repetir para que tengamos los totaneros un hospital. Los números nos lo dan. Ese ratio de camas que hay que compensar. La situación de Totana dentro del área 3, como prácticamente la peor situación a la hora de acercarnos y alejarnos a un hospital y a otro, no lo merecemos. En todo el valle no hay un hospital entre Lorca y Murcia. Aquí tendría que haber uno. Y además la inversión se va a hacer. Este es el momento. Si los totaneros creemos que podemos tener un hospital, lo tendremos. Pues Marcos Cano, muchas gracias por estar esta noche aquí en Canal 6 Televisión. A vosotros. Las palabras del concejal y portavoz de Vox. Cerramos la entrevista. Gracias. Continuamos ya nuestra programación con más cosas que tenemos que ofrecerle. Buenas noches.